Pues ya está. Bueno, vamos a presentar los errores en el uso de derivados y lo que nos enseñan. Vamos a decir introducción, conceptos y definiciones, antecedentes, características, ventajas y desventajas y un ejemplo práctico. Yo me llamo Diego Castro. Miguel Melendres. Emilio Morgan. Omar Medina. Ricardo Rivera. Empezamos con la introducción. Desde mediados de los años 80 se han producido varias pérdidas financieras enormes en los mercados de derivados, muchas causadas por acciones de un solo operador dentro de las grandes instituciones. Casos como Baring, Nick Leishon, el Condado de Orange, Kidder Peabody, Allied Irish Bank y el Fondo Amaranth muestran cómo fallas de control interno pueden generar pérdidas multimillonarias. Aún así, estas situaciones representan solo una mínima parte del mercado global de derivados, el cual ha sido en general exitoso y útil para gestionar riesgos, según Alan Greenspan. El uso de derivados y técnicas avanzadas de gestión de riesgo ha fortalecido a los principales intermediarios financieros. El capítulo busca extraer lecciones de estos eventos. Ahora los conceptos y definiciones. Tome con seriedad los límites de riesgo. ¿Qué ocurre si un individuo excede los límites de riesgo y gana una utilidad? Este es un asunto complicado para la alta dirección. Es tentador ignorar las violaciones de los límites de riesgo cuando se obtienen utilidades. Sin embargo, esta no es una actitud con poca visión de futuro, ya que genera una cultura que no toma en serio los límites de riesgos y prepara para el camino para un desastre. Aquí el ejemplo clásico es el Condado de Orange. Las actividades de Robert Citron en 1991 a 1993 han sido muy rentables para el condado y el municipio había llegado a confiar en sus negociaciones para obtener financiamiento adicional. La gente prefirió ignorar los riesgos que tomó Robert debido a que estaban produciendo beneficios. Por desgracia, las pérdidas generadas en 1994 excedieron con mucho las utilidades de los años anteriores. Las sanciones por exceder los límites de riesgo deben ser iguales tanto al obtener utilidades como al sufrir pérdidas. De otro modo, los negociantes que experimentan pérdidas siguen aumentando sus apuestas con la esperanza de que a la larga obtendrán una utilidad. No asuma que es posible anticiparse al mercado. Posiblemente algunos negociantes sean mejores que otros, pero no obtienen buenos resultados todo el tiempo. Un negociante que predice correctamente la dirección en que cambian las variables de un mercado 60% de las veces está teniendo un buen desempeño. Si un negociante tiene una trayectoria sorprendente, como ocurrió con Robert Citron a principios de la década de 1990, es probable que esto sea resultado de la suerte, más que de habilidades de negociaciones superiores. Suponga que una institución financiera emplea 16 negociantes y uno de ellos obtiene utilidades cada trimestre de un año. ¿Debe recibir el negociante un buen bono? ¿Debe aumentar la institución financiera los límites de riesgo del negociante? La respuesta a la primera pregunta es que inevitablemente el negociante recibirá un buen bono. La respuesta a la segunda pregunta debe ser no. La probabilidad de obtener la utilidad en 4 trimestres consecutivos de negociaciones al azar es de 1 en 16. Esto significa que únicamente por azar uno de los 16 negociantes obtendrá buenos resultados cada trimestre del año. No se debe asumir que la suerte del negociante continuará, ni debemos aumentar sus límites de riesgo. Morgan. No subestime los beneficios de la diversificación. Cuando un negociante parece ser bueno para predecir una variable de mercado específica, hay una tendencia a aumentar sus límites. Hemos asegurado que esta es una mala idea porque es muy probable que el negociante haya sido más afortunado que astuto. No obstante, supongamos que estamos realmente convencidos de que el negociante tiene talentos especiales. ¿Qué tanto nos diversificamos negociantes? La respuesta es que los beneficios de la diversificación son enormes y es poco probable que algún negociante sea tan bueno que valga la pena ignorar estos beneficios para especular fuertemente solo una variable del mercado. Realice análisis de escenarios y pruebas de estrés. El cálculo de medidas de riesgo, como el VAR, debe acompañarse siempre de análisis de escenarios y pruebas de estrés para llegar a entender qué puede fallar.
Esto se mencionó en el capítulo 18. Los análisis de escenarios y las pruebas de estrés son muy importantes. Por desgracia, los seres humanos tenemos a aferrarnos a uno de o dos escenarios al evaluar decisiones. La que sigue. Separa el front, middle y back office. El front office de una institución financiera consiste en los negocios que realizan transacciones, toma posiciones, etc. El middle office está integrado por administradores de riesgo que vigilan los riesgos que se asumen. Asegúrese de que entiende perfectamente las negociaciones que está realizando. Las corporaciones nunca deben realizar una transacción o estrategia de negociación que no entiendan cabalmente. Este es un punto bastante obvio, aunque es sorprendente la frecuencia con que un negociante que trabaja para una corporación no financiera admitirá, después de una gran pérdida, que no sabía lo que ocurría realmente, y argumentará que estaba mal informado por los banqueros de inversión. Si un director de una corporación no entiende una negociación propuesta por un subordinado, la negociación no debe aprobarse. Una sencilla regla general es que si una negociación y el argumento para participar en ella son tan complicados que el gerente no los puede entender, es prácticamente inadecuada para la corporación. Una manera de asegurarse que entiende totalmente un instrumento financiero es evaluarlo. Si la corporación no tiene la capacidad interna para evaluar un instrumento, no debe negociarlo. En capacidad interna, en la práctica, las corporaciones suelen depender de sus agentes de derivados para recibir una asesoría en evaluación. No ignore el riesgo de liquidez. Un riesgo de liquidez es una emergencia financiera en la que las empresas, los bancos o los mercados no pueden acceder al efectivo necesario para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Si bien la insolvencia se refiere a la incapacidad de cumplir con las obligaciones financieras a largo plazo, una crisis de liquidez suele ser un evento temporal pero crítico que requiere una solución inmediata. Generalmente, la ingeniería financiera basa la evaluación de instrumentos exóticos e instrumentos que se negocian relativamente con poca frecuencia en los precios de instrumentos negociados en forma activa. Cuando los mercados financieros antecedentes. Barings Bank, 1995, de Nick Leeson. Nick Leeson, un operador en Singapur, comenzó realizando arbitraje, comprar barato y vender caro. Con el tiempo empezó a apostar especulativamente con derivados del índice Nikkei 225. Ocultó sus pérdidas en una cuenta secreta. Finalmente acumuló pérdidas de más de $1,000 millones, provocando la quiebra de bancos Barings, una institución con 200 años de historia. Condado de Orange, California, 1994, de Robert Citron. El tesorero Robert Citron realizaba inversiones arriesgadas usando derivados de tasas de interés. Años anteriores había tenido ganancias, lo que generó exceso de confianza. En 1994, las tasas subieron bruscamente y las posiciones del condado colapsaron. La pérdida total fue de aproximadamente $200 millones, llevando al condado a declararse en bancarrota. Siguiendo con los antecedentes. Allied Irish Bank 2002, John Rusnak. John Rusnak realizaba operaciones especulativas con divisas y ocultaba pérdidas mediante operaciones ficticias con opciones. El fraude se descubrió tras varios años, generando pérdidas de alrededor de 700 millones para el banco. Amaranth Advisors, 2006. Fondo de cobertura que apostó fuertemente a la dirección futura de los precios del gas natural. Las posiciones se movieron en contra y el fondo perdió 6,000 millones en pocas semanas, una de las mayores pérdidas de un hedge fund. Daiwa Bank, 1990.
Un operador del Banco de Nueva York cometió operaciones no autorizadas que ocultó por años. Las pérdidas acumuladas superaron $1.000 millones y generaron fuertes sanciones regulatorias. 6. Kidder Peabody, 1994. Joseph Jett. Joseph Jett manipuló el sistema de evaluación de bonos strips para crear ganancias ficticias. La manipulación generó pérdidas reales de 350 millones. 7. Long Term Capital Management, LTCM, 1998. Fondo de cobertura que seguía una estrategia de arbitraje de convergencia, mantenía posiciones grandes en instrumentos líquidos. El default de Rusia en 1998 provocó una crisis de liquidez global. LTCM sufrió pérdidas masivas y necesitó un rescate de $3.500 millones coordinado por la Reserva Federal. Midland Bank, 1990. El banco asumió posiciones equivocadas basadas en pronósticos fallidos de tasa de interés. Perdió alrededor de $500 millones hasta que fue adquirido por HSBC. 9. National Westminster Bank, 1997. Un modelo incorrecto para valorar opciones sobre swaps generó pérdidas de aproximadamente 130 millones. 10. Alice Lyons, 1991. Su departamento de tesorería perdió 150 millones por especulaciones con opciones de divisa, dólar-libra. 11. Gibson Gretins, 1994. Negoció contratos de tasas de interés exóticos con Banker Trust, perdió más de 20 millones y luego demandó al banco por mala asesoría. 12. Hamstrings and Fulham, 1988, Reino Unido. La autoridad local que realizó operaciones altamente especulativas con swaps de tasa de interés. Cuando el gobierno descubrió las prácticas, anuló los contratos causando pérdida de 600 millones. 13. Metal Gesellschaft, 1993. Empresa alemana que usaba derivados para cubrir contratos de petróleo a largo plazo. La estrategia fue mal gestionada y generó pérdidas de 1.800 millones. 14. Procter & Gamble, 1994. Compró derivados de tasa de interés extremadamente complejos. Una mala asesoría y el comportamiento inesperado del mercado generaron pérdidas de 90 millones. 15. Shell, 1990. Empleado de su filial japonesa, realizó operaciones no autorizadas en futuro de divisas. Las pérdidas ascendieron a 1.000 millones. 16. Sumitomo Corporation, 1990. Negociante manipuló el mercado de cobre usando posiciones masivas en spot, futuros y opciones. Causó pérdidas de cercanas a 2.000 millones. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características. Tenemos 12 características. De ellas tenemos que se confían demasiado porque antes les había ido bien. No tienen buena supervisión interna. No entienden bien los instrumentos financieros que están usando. Usan mal los modelos para valorar riesgos. La cultura de la empresa fomenta tomar riesgos de más. Manejan mal el dinero disponible. No ponen límites claros de cuánto riesgo pueden tomar. Usan derivados para especular en vez de protegerse. Venden productos financieros que no son adecuados para los clientes. No diversifican bien los riesgos. Fallan las pruebas que simulan escenarios difíciles. Y como último tenemos que copian estrategias de otros sin utilizar si realmente les conviene. Bueno, hablando de las ventajas y desventajas que tenemos, como ventajas tenemos que te ayudan a ver qué errores han cometido otros, así pues no los repites. Sirven para mejorar las reglas y controles dentro de las empresas. Te enseñan por qué es importante manejar bien el riesgo y poner límites claros. Muestran que en una empresa no debe haber una sola persona que controle todo. Se necesitan varias áreas supervisándose. Explican por qué es bueno diversificar y no apostarlo todo a una sola estrategia. Ayudan a entender cómo la crisis de liquidez puede afectar a una empresa. Enseñan a ser más cuidadoso con las ganancias y con los modelos de cálculo. Y en general para evitar repetir los errores del pasado. Como desventajas, tenemos que ha habido pérdidas enormes por malas decisiones con derivados. Puede haber fraudes y operadores utilizan información o hacen transacciones no autorizadas.
mala supervisión hace que los problemas crezcan sin que nadie se dé cuenta. A veces se usan instrumentos financieros muy complejos que ni los mismos operadores entienden al 100%. Copiar estrategias de otros pues puede causar también crisis más grandes. Muchos creen también que pueden ganarle al mercado y eso los mete en problemas también. Y por último tenemos que también se ha vendido productos inadecuados a clientes que no entendían los riesgos. Bueno, pues un ejemplo práctico que tenemos a continuación sería la empresa mexicana llamada Tecnometal, que compra maquinaria en dólares, decide usar derivados para protegerse, entre comillas, del tipo de cambio. Pero el gerente financiero, confiado de que antes le había salido bien, empieza a apostar con opciones y futuros pensando que puede predecir el dólar. Lo que puede salir mal en esto, pues de los factores que pueden salir mal, pueden ser la confianza de más, la falta de controles, el mal entendimiento del derivado, el no cuidado de liquidez ni hizo pruebas de estrés y modelos incorrectos. Como resultado, tenemos que en solo 3 semanas, Tecnometal perdió $5 millones, casi todo su capital de trabajo. La empresa tuvo que endeudarse para pagar lo que debía y no pudo hacer nuevas inversiones por un año. Como conclusión, entendemos que el mal uso de los derivados nos puede llegar varias pérdidas y más desventajas que ventajas en general. ¿Ya no?